Aquí estamos nuevamente, estas charlas de los miércoles de Segemar, y hoy aprecio que Raúl Chacosa haya ofrecido darnos una charla sobre geología estructural y tectónica, comentarios sobre sus alcances, usos, interpretaciones, análisis de antecedentes, dificultades, etc. Un poco quería, cuando dice geología estructural y tectónica, brevemente hacer un comentario, porque es un poco lo que nosotros hacemos habitualmente cuando trabajamos en cuestiones de hoja geológica o estudios específicos sobre determinadas áreas que incluyan estas disciplinas. Básicamente nosotros trabajamos con geología estructural y también trabajamos con algo de tectónica. En términos generales, nunca llegamos a una escala mayor, a una escala que involucre más la geodinámica, que tiene que ver con la geotectónica. Básicamente quería referirme a algunos conceptos y básicamente esto que está acá abajo, que es la categoría del análisis estructural, que es cómo, digamos, yo habitualmente planteo los trabajos o trato de hacerlo, o cómo los alumnos de la universidad les pedimos que hagan sus informes. Bueno, esas dificultades o cuestiones que uno a veces se plantea referidas a los trabajos que hacemos o que leemos en geología estructural, yo creo que tienen orígenes en varios lugares. En primer término, cuestiones que uno aprendió en la universidad o que aprendió en la actividad laboral. Después, aquellas cuestiones referidas a cómo a uno le enseñaron la materia, en este caso la geología estructural, cómo eso fue enseñado. La calidad de la enseñanza de la geología estructural argentina es muy dispar no solo en cuanto a los contenidos, sino en cuanto a la experiencia de la gente. Ahora no tanto, pero sobre todo antes dependía mucho de la experiencia de las personas que lo daban. Había gente más relacionada al petróleo que daba algunas cosas, otra gente más relacionada a la geología regional que daba otras cosas, etc. Así que eso ha determinado de alguna manera que había un poco de énfasis en la actividad profesional en la enseñanza de la geología estructural. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, antes de que comenzáramos en la década del 80, la materia la daban colegas de YPF, y obviamente su ámbito de enseñanza se restringía básicamente a las cuencas sedimentarias y no se veía otro tipo de actividad. Así que eso, por un lado, marca mucho. Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje previo a la materia, que tienen que ver con la historia de cada uno, de cómo cada uno ha visto sus materias en el secundario, qué conocimientos tienes de física, etcétera, etcétera. Así que todo eso también va conformando un armazón, digamos, de cómo uno se para frente a estas cosas. El tema de los libros es fundamental. A nosotros que cursamos en la década del 70, que estudiamos por el libro de Billings, para el que no lo sabe o no lo ha visto, era un libro muy descriptivo de un geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, y era un libro muy bueno. A pesar de que se había acuñado después el término, lo máximo que sabes es el Billing, había caído un poco en desuso por los nuevos libros. Billings era un libro donde había mucha enseñanza geométrica de la geología estructural y de la cartografía geológica, porque Billing era un geólogo de campo. El tema es que sin saberlo, me parece, la gran mayoría de los que han estudiado en las carreras de geología, sus trabajos prácticos de geología estructural están signados por el Billing. Son trabajos que estaban en la parte de atrás del libro y que son todo lo que se reúne como cartografía estructural. Por lo tanto, en la Universidad Argentina casi no se enseñan trabajos prácticos específicos de geología estructural, más allá de los trabajos de cartografía y algunos métodos de reconstrucción. Además que había problemas siempre con la materia topografía, que no estaba en el mismo año, etc. Así que depende un poco de los libros que hayamos leídos. En la actualidad los libros son sensiblemente diferentes. Después hay algunos temas que también marcan, creo yo, el carácter de la geología estructural en cuanto a la comprensión, en cuanto a lo que entendemos, en cuanto a lo que describimos, interpretamos, y es el carácter endógeno de los fenómenos que dan lugar a la geología estructural, ¿no? Más allá que una falla pueda aflorar, la falla es una estructura cuyo origen está vinculada a la evolución endógena,
hay mucho contenido abstracto en la comprensión, ¿no? Como dice acá, los principios mecánicos son los de la física mecánica son los que rigen la geología estructural. Y esos principios mecánicos, bueno, tienen un grado de abstracción que depende de las personas, puedan acercarse más o menos, digamos, a la disciplina. Estos principios mecánicos de la geología estructural, que más o menos sabemos de lo que estamos hablando, pero de todas maneras vamos a repasar 2 o 3, chocan un poco, creo yo, esto es una cosa que yo veo por un lado en los alumnos, pero también en colegas, y a todos nos pasa, con algo que se podría llamar pensamiento lógico o sentido común, ¿no? Y que eso lo da la práctica o el haber ido mucho al campo, o vaya a saber qué cosa, ¿no? Nosotros muchas veces intercambiando opiniones sobre el origen de determinadas estructuras, en realidad uno aplica con la mejor intención el pensamiento lógico, pero ese pensamiento lógico no sirve para resolver un problema de geología estructural, por ejemplo, de deformación, ¿no? Sino que son los principios mecánicos, básicamente. Por eso es una cosa muy común, Hace 3 o 4 días atrás estuve hablando por teléfono con un geólogo que fue becario de SGMAR, que trabaja en la Comisión de Energía Atómica, me mostró unos mapas, me pidió su opinión sobre el origen de las vetas, y me expresó un poco cuál era su idea del origen de esas vetas, con un mapa nada más, sin mucha mayor información. Y a mí su idea me sonó un poco rara, pero no supe bien en ese momento qué decirle. Le dije que no me parecía, que tenía que buscar por otro lado. Y después me quedé pensando y volví a hablar con él, que él en un momento me dijo, pero Raúl, esto es de sentido común, me dice lo que te estoy diciendo. Y después me quedé pensando, bueno, no, es de sentido común, pero no, digamos, un magma, como me decía, él me sugería que un magma que tenía el granito que tenía forma de cuña, había penetrado las rocas y había generado un espacio para las vetas. Entonces, bueno, en realidad a él le parecía una cosa común. Entonces, bueno, eso funciona más de lo que uno piensa en la geología estructural, ¿no? Después yo creo que en la geología, también en parte en la geología estructural, hay un mito, que yo lo tengo desde la época, lo reconozco y me lo creí desde la época de estudiante, pero después ya no me lo creí más, que es el mito del que tiene mucha práctica o de la persona que tiene mucho campo, ¿no? Yo también pensé que si uno iba mucho al campo y tenía mucha práctica era capaz de resolver problemas, pero en realidad lo que sirve para resolver problemas es la teoría. Después uno va al campo y tiene práctica. Lo que se puede ver muchas veces en geología estructural, en aquellas personas que no están más dedicadas a este tema, que esa práctica, ese campo, si bien existe, no, digamos, no ayuda a resolver los problemas basados en los principios mecánicos, sino más vale en un pensamiento más lógico, o en un pensamiento que se va corriendo un poco de voz a voz, ¿no? Así que yo creo que ese es un problema que de alguna manera, yo pensaba que todas estas cosas que vamos a hablar ahora tendrían un poco, en el caso nuestro, el SGMAR, como objetivo tratar, bueno, siempre va a haber poca gente que se dedique a una disciplina, ¿no? Habrá 2 o 3 que se dediquen a sedimentología, 2 o 3 a petrología, que son cuestiones más específicas. Pero a mí me parece que en el caso de la geología estructural, que tiene tanto que ver con la cartografía geológica en el campo o en las imágenes, más allá de que no todo el mundo puede ser especialista ni mucho menos, me parece que deberíamos tratar de acercar a un conocimiento básico, un acuerdo básico de una serie de premisas fundamentales, por lo menos para que todos los geólogos las tengan como herramientas, sobre todo si van al campo, ¿no? Sobre todo si van al campo porque son los únicos que van a pasar por un determinado lugar, nunca van a llevar al especialista en sedimentología, geología estructural. Entonces, si uno, digamos, hace bien ciertas cosas que tienen que ver con la descripción, y a eso me quería referir un poco después, me parece que ganamos todo, gana el que está haciendo el trabajo y gana la producción. Otra cuestión que quería mencionarle es esto que dice aquí, dibujos, ¿sí? La geología estructural, como también otras disciplinas de la geología estructural, de la geología, se puede resolver con dibujos. Si uno sabe dibujar bien o más o menos bien, tiene bastante ganado con la geología. Así que yo creo, como pregunta acá, si son útiles, son muy útiles. Los esquemas, los bosquejos, son muy útiles realmente. Eso es nosotros conocimos una vez, no sé si Marcelo está presente en la charla,
un profesor alemán que cuando discutíamos demasiado, él decía, dame el cuaderno, hacía un dibujo y te decía, a ver, mostrame el tuyo ahora. Como tratando de, digamos, la cuestión se resuelve o más o menos se soluciona o avanza si vos me podés hacer un dibujo en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, un corte, un mapa, etcétera, ¿no? Hoy en día, las animaciones y los videos para la enseñanza de la geología estructural, no solo en la universidad, sino en lo cotidiano, son fantásticas realmente. Las animaciones te evitan tener que pensar cómo es la cizalla simple, la cizalla pura, las deformaciones dúctiles, la distribución de las elipsoides, de las elipses de deformación. Eso se puede ver instantáneamente. Por otro lado, si uno lo tiene que estudiar de los libros, lleva un montón de tiempo. Hay una cuestión que tiene que ver con una palabra que durante los que son un poco de mi generación siempre nos hizo un poco de cosquilla, que era el término modelo, porque nosotros ligamos mucho los modelos con los modelos geosinclinales, geotectónicos, la gran geología, la geología global. Y en realidad, bueno, con el tiempo, en esto que yo les comentaba, de que si uno sabe la teoría puede resolver problemas en el campo, bueno, eso resulta simplemente de la aplicación de modelos. Los modelos son muy útiles. Yo al final les voy a hacer un comentario. Desde que yo me gradué, que no me dedico a la geología estructural desde que me gradué, sino bastantes años después, ha habido una serie de modelos que se fueron poniendo en consideración con publicaciones que realmente, francamente, resuelven problemas. No son ni lindos, ni cómodos, ni mucho, sino que concretamente resuelven problemas. No sé si son la verdad, pero por lo menos resuelven problemas. Vamos a ver un poquito qué es la geología estructural. La geología estructural hay varias definiciones. Yo me quedo un poco con esta, que no me acuerdo si está en el libro de Marshall, que Van der Ploeg, no me acuerdo muy bien. Que dice que la geología estructural es el estudio de las rocas deformadas, así simplemente. ¿Sí? O sea que para saber qué es la geología estructural y qué es lo que estudia, hay que saber qué es la deformación en las rocas. Acá yo le puse de color rojo puse solo en el sentido de si solo estudia rocas deformadas. Bueno, también incluye rocas que no están deformadas tectónicamente, pero que son muy útiles para eso. Nos vamos a referir un poquito a eso. ¿Cómo se realiza el estudio de la geología estructural? Vale decir, el de las rocas deformadas, se realiza mediante el análisis estructural. ¿Sí? O sea que análisis estructural es casi sinónimo de hacer un estudio de geología estructural. Entonces, si yo tengo que hacer un estudio de geología estructural, lo que tengo que hacer es un análisis estructural. Y el análisis estructural incluye varias partes que se denominan categorías. Se pueden llamar de otra manera. Yo uso categoría porque es donde el libro donde lo saqué. ¿Por qué son importantes las categorías? ¿Sí? Las categorías del análisis son importantes porque sirven a objetivos específicos y aplican metodologías específicas, distintas, pero específicas para cada cosa, para cada categoría. Pero además tienen otra función fundamental en la enseñanza, en el aprendizaje, porque orientan en la redacción. Es decir, yo tengo que hacer un trabajo y yo, no solo en la realización del trabajo específico, en el levantamiento, en los datos, sino en la redacción, si yo la hago con la estructura del análisis estructural de las diferentes etapas, de las diferentes categorías, yo puedo orientarme mejor, puedo ver cómo contrastan los diferentes datos y sobre todo puedo ver lo más importante, que es que si los datos tienen compatibilidad entre las distintas categorías. Es decir, las distintas partes del análisis estructural tienen que tener compatibilidad, ¿sí? Para presentar una cosa medianamente armónica. Basta decirlo que, por ejemplo, los alumnos a veces cuando vamos al campo preguntan cómo tienen que hacer el informe de geología estructural, ¿no? de campo. Y bueno, lo que nosotros les decimos es que lo que tienen que hacer es un análisis estructural que contemple todas estas categorías que ustedes están viendo aquí. En lo posible, por supuesto, porque hay algunos que no se pueden completar, ¿no es cierto? Entonces me quería referir un poco a esto, porque para mí es un poco la raíz de cómo yo tengo que enfocar un problema, cómo lo tengo que pensar, cómo tengo que tomar los datos y cómo tengo que presentarlos. Fíjense, hay 1, 2, 3, 4, 5 categorías.
Podría haber más. Acá donde dice de la deformación se podrían separar como categoría, pero no importa. Análisis descriptivo geométrico, cinemático, de la deformación, dinámico y tectónico. Sacando el tectónico, estos previos son análisis específicos de la geología estructural. El análisis tectónico, como ustedes saben, o bueno, alguien les habrá dicho, no sé si tendrán otra idea de lo que es la tectónica, pero bueno, es meter todos estos datos, todas estas interpretaciones en la historia geológica de un sector, de una cuenca, de un cinturón metamórfico, de lo que sea. O sea, meter las distintas partes del análisis estructural en tiempo, en un tiempo relativo, en un tiempo absoluto, en fin, como sea. Ese es un poco el análisis tectónico. Lo podríamos sacar de acá si queremos, y si queremos dejar únicamente análisis estructurales, quedarían estos 4. ¿Cuál es el orden en el cual se hacen y cuál es la importancia de cada uno? Vamos a ver un poquito ahora. Antes de eso, quería que se fijen un poquito aquí donde dice análisis de la deformación, que incluye varias cosas. Incluye las elipses, la mecánica de la deformación, los mecanismos de deformación, que no es lo mismo de la mecánica. Por ejemplo, la mecánica de la deformación puede ser cizalla pura, cizalla simple, cizalla general, buckling en pliegues, pliegues pasivos, todo eso es mecánica, es decir, cómo se aplican las fuerzas sobre las rocas. Los mecanismos es otra cosa, los mecanismos es lo que pasa íntimamente a nivel de granos o a nivel más pequeño dentro de una roca cuando sufre deformaciones. ¿Qué es lo que permite internamente una roca poder deformarse? Por ejemplo, la disolución en las calizas, el metamorfismo en las rocas de cizalla dúctil, la cataclasis en las rocas frágiles, etcétera, etcétera. Esos son los mecanismos de deformación. La reología se refiere a cómo influyen las distintas heterogeneidades que tiene una roca, el espesor de los estratos, cómo influye. La reología está muy relacionada en parte a los mecanismos y también a la respuesta mecánica que va a dar un estrato. La reología nos dice que si nosotros tenemos un conjunto de estratos de contrastes reológicos distintos, es decir, de composiciones distintas y espesores distintos, y lo plegamos, y el mecanismo que los pliega se llama buckling, entonces nos va a dar todos pliegues de distinta frecuencia y longitud de onda, etc. Eso entre otras cosas. La distribución de la deformación, lo que se llama la arquitectura de la deformación en una zona de falla, por ejemplo, el núcleo, donde están las rocas de falla, etc. O sea que el análisis de la deformación es bastante completo. Bien, lo que yo quería mencionar es esto. De todos estos 4, o de todos estos 5, hay uno que no puede faltar, que es el primero. Porque si falta el primero, el análisis descriptivo geométrico, no se pueden hacer los otros. Por lo tanto, este es el primer análisis, es el análisis indispensable y es irreemplazable. Si yo no hago bien esto, o no lo hago lo mejor posible, todo lo demás va a tener complicaciones, ¿sí? Además, ¿por qué yo necesito hacer bien este análisis? Porque si yo soy ignorante del resto de los temas, pero este análisis lo puedo hacer bien, y esto cualquier geólogo o estudiante lo puede hacer bien, porque es describir las rocas. Tiene una pequeña trampa, que es el oficio de reconocer ciertas estructuras, eso es cierto. Pero teniendo el oficio de reconocer ciertas estructuras, sobre todo de basamento, que son un poco más complejas, microestructuras, si uno hace un buen análisis descriptivo y geométrico, ya está más que pagado el trabajo, porque otra persona puede tomar esos datos y hacer un análisis dinámico con una foto, con los datos de campo, el análisis de la deformación. Se pueden hacer muchas cosas si alguien, por ejemplo, fue al campo y hizo un buen análisis descriptivo geométrico. A modo de ejemplo, les comento que en algún momento, esto me pasó más de una vez, trabajando en Santa Cruz, Julio Cobos me pidió que le diera una mano con la geología estructural de la hoja Tres Lagos, que tiene un solo afloramiento grande que está ahí en piedra clavada, y la verdad que yo ya no iba más para esa zona, entonces me conseguí los informes de Ferelo, Roberto Ferelo, el geólogo de YPF. Ferelo había descrito los afloramientos de piedra clavada, los había levantado con un teodolito, había descrito fallas que él llamaba en tecla de piano, en fin, con todos los datos que hizo Ferelo en el año 53, se podía hacer un análisis estructural e interpretar unas fallas como fallas con inversión tectónica, lo bien que estaban descritas y lo simple que estaban descritas las cosas. Así que eso es, yo creo que es con ese ejemplo, digamos,
es un poco lo que yo creo que deberíamos aspirar un poco, que nuestra observación, porque bueno, Ferelo fue el único tipo que pasó ahí y hizo un trabajo de detalle, después ya nunca más se hizo, se perforaron 5 pozos y nunca más se volvió a la zona, ¿no? Así que por eso yo considero que este análisis es fundamental hacerlo bien por varios motivos. Primero porque es el comienzo de cualquier trabajo y segundo porque a lo mejor uno pasa una sola vez en la vida por acá. Yo estoy en contacto con seguramente Graciela lo conoce, con Rodrigo Suárez, que es un geólogo que está haciendo la tesis en la UBA, que fue alumno nuestro. Él está trabajando en la cordillera patagónica austral, en el Paleozoico, Río Lácteo. Yo anduve por algunos lados y siempre que tengo algún dato de una foliación, de una estratificación, se la paso y bueno, porque son lugares de difícil acceso, así que si el dato está bien tomado, contribuye mucho. Hay una cosa acá que es fundamental, que hay que usar, como dice acá, nombres simples, nombres entendibles y una jerga adecuada y actualizada. Una jerga, ustedes saben qué es, son los nombres correctos o lo más correcto posible con lo cuales denominamos a una estructura. Y tiene que estar medianamente actualizada, ¿sí? Todos sabemos lo que son las fallas directas, pero la verdad que nadie en el mundo usa la palabra fallas directas, por ejemplo. Digo porque el otro día para el relatorio de Chubut recibí unos trabajos sobre unos yacimientos que hay al norte de la cuenca del Golfo y hablaba de fallas directas. Por ejemplo, todos entendemos lo que es, pero digamos, no es un término utilizado habitualmente. Muy bien, gracias. Bueno, decíamos entonces de utilizar una nomenclatura adecuada y actualizada. Si bien muchas veces nosotros a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En el caso de que la nomenclatura tenga algún conflicto, tenga alguna doble interpretación, lo correcto es, digamos, hacer una aclaración en qué sentido se usan ciertos términos. Por ejemplo, en el ambiente petrolero son muy comunes los términos de fallas extensionales. Uno sabe a lo que se refiere, pero en realidad el término fallas extensionales tampoco que existe en muchos lados. Uno entiende más o menos que se trata de fallas normales. O sea, lo correcto es llamarle fallas normales a lo que llamamos fallas directas o extensionales, ¿no? Entonces, eso es lo más correcto. Otra cosa importante acá, las clasificaciones que se usan en lo posible tienen que ser descriptivas, ¿sí? Hay clasificaciones genéticas, pero para este análisis lo mejor son las clasificaciones descriptivas. Bueno, y acá hay un punto fundamental, que es este que está acá. Yo no sabía muy bien cómo ponerlo, le puse carácter existencial. Es importante que las estructuras, particularmente las fallas, en lo posible, nosotros aclaremos si nos estamos refiriendo a fallas que son probadas, es decir, que nosotros observamos evidencias que son muy claras respecto de su existencia, o si las estamos infiriendo, o si están cubiertas. Obviamente no lo podemos hacer con todas las fallas y eso irá en el mapa, pero es importante señalarlo esto por lo siguiente. Yo soy de los que creo que si uno piensa que en una zona hay una falla, tiene que ponerla bajo algún carácter concreto. Falla con duda, falla inferida y en todo caso poner por qué infirió la falla. Después, si la falla existe o no, será otro problema, digamos, pero el problema que hay es el siguiente, que si yo en un mapa pongo fallas, que no estoy muy seguro de que estén, simplemente porque vi una línea y estoy en mi derecho a ponerla, el problema es que si yo lo pongo en mi mapa y no aclaro el carácter de esa falla, en el próximo trabajo que menciono en mi trabajo como antecedente, esa falla ya pasa a otra categoría posiblemente, ¿sí? Eso ha pasado mucho con los lineamientos. Ustedes saben que las imágenes satelitales están llenas de lineamientos. Muchas son fallas, algunas no, yo creo que la mayoría lo son. Lo que pasa es que muchas son fracturas de enfriamiento y esos lineamientos pasaron a ser fallas, por ejemplo. Por lo tanto, es importante aclarar un poco, digamos, qué es lo que nosotros pensamos cuando cartografiamos o ponemos en un perfil una falla. Hay una categoría de falla que no sé muy bien cómo catalogarla, pero es aquella falla que es necesario poner por más que uno no la vea.
Hay un profesor ahí en España que decía, mi cuerpo me pide una falla, yo no puedo estar hasta que no, claro, o sea, hay cuestiones estratigráficas, cuestiones de relieve, que hacen que sea necesario colocar una falla, porque si no es muy difícil explicar ciertas cosas. Bueno, en tal caso es necesario explicar bajo qué fundamento se coloca esa falla. Si es inferida, ¿por qué se la coloca? Porque hay un relieve estructural grande, porque pasamos de una zona baja a una zona que tiene 1500 metros de altura y no hay otra forma de explicarla, en fin. Yo creo que eso hay que, de alguna manera, pulirlo y mejorarlo, y hay que hacerlo dentro del análisis descriptivo. Bueno, otra cosa fundamental acá, el resto de los análisis, el cinemático, usted sabe, el análisis cinemático es el análisis de cómo se mueven las masas de rocas, si la masa de roca se mueve, tiene vergencia hacia el este, al oeste, al norte, al sur, si la falla es normal, si el bloque baja, sube, etcétera, etcétera, si la falla es de desplazamiento de rumbo, si lo que se mueve es el bloque derecho, etcétera. Ese es el análisis cinemático. Se hace básicamente con los indicadores cinemáticos, ¿sí? Macroscópicos, microscópicos, en zonas dúctiles, en zonas frágiles, etcétera, etcétera. Después tenemos acá abajo el análisis dinámico. El análisis dinámico son los paleoesfuerzos, es decir, cuál es la orientación de los esfuerzos que se pueden deducir de acuerdo a lo que yo observo de la roca, de acuerdo a su deformación o de acuerdo al análisis cinemático, ¿sí? Lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. El análisis de la deformación, el que yo incluí aquí, que incluye las elipses, se refiere, digamos, a colocar en un plano o en 3 dimensiones cuáles son las direcciones de acortamiento, estiramiento y estiramiento que tiene una estructura. ¿Sí? Yo con el análisis de la deformación puedo hacer el análisis dinámico, o si conozco el análisis dinámico a través del análisis cinemático, puedo hacer el de la deformación. Yo prefiero, siempre hay una discusión, y a esto también me quiero referir después, los geólogos tienen mucha tendencia, cuando hablan de la geología estructural, a darle importancia al esfuerzo. Yo creo que eso tiene una razón que es muy clara. Pero el problema es que el esfuerzo no se ve, lo que se ve es la deformación. Entonces, bueno, también eso me quería referir un poquito más adelante. Bueno, de todos estos análisis que nosotros hemos mencionado, descriptivo geométrico, cinemático, de la deformación y dinámico, y después el análisis tectónico, estos análisis tienen que tener compatibilidad entre ellos, ¿sí? Vale decir que si yo propongo un estado de esfuerzos para una determinada falla, ese estado de esfuerzo tiene que ser compatible con la cinemática y con las direcciones de estiramiento y de acortamiento. Si no hay compatibilidad entre distintas partes, probablemente esté mezclando fases tectónicas, movimientos de distintas épocas, etc. Esto es fundamental para enhebrar un análisis estructural. Otra cuestión, dos cuestiones más importantes, que son estas que están acá abajo. Esto que está aquí y esto que está aquí. Esto es muy importante, las dos cosas. Plano de observación, ¿a qué se refiere? Nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes, mapas y fotos o planos verticales. Y en los libros de geología estructural y en las publicaciones se publican fotos más o menos verticales y se publican mapas e imágenes. Por lo tanto, cada vez que nosotros vemos una estructura, lo que estamos viendo, acá por ejemplo, cuando nosotros vemos acá a la izquierda esta foto vertical que está orientada oeste-este y a la derecha esta misma foto, como si la estuviéramos viendo en un mapa, por lo menos es lo que le pasa a los alumnos, es lo que me pasa a mí o lo que le pasa a mucha gente, automáticamente nosotros tenemos un sentido de la respuesta frente a estas imágenes, que es, en esta de la izquierda que es vertical, primero que creemos que el afloramiento es vertical. Segundo, que las líneas que representan estas fallas representan planos que son perpendiculares a el plano vertical. Y tercero, que estos estratos son horizontales. Y en el caso de mirar una imagen, nosotros creemos ver automáticamente, si no tenemos la cabeza fría como para pensar dos veces, que es un poco lo que hay que hacer, que
esta falla que estamos viendo acá son verticales o casi verticales. Y estos estratos son verticales, o son diques, o son ese tipo de cosas, ¿no? Esto yo creo que surge un poco de la idea de cómo nos dibujan la geología estructural en el pizarrón, o cómo la pasamos nosotros, o cómo la enseñamos, que estamos acostumbrados. Entonces, esto es un problema. Esto es un problema para los alumnos, para nosotros, para todo el mundo, porque no tienen en cuenta los desplazamientos aparentes, las cinemáticas aparentes, etcétera, etcétera. Así que es muy importante tener presente. Yo diría que de esto yo haría énfasis, por lo que he visto en los últimos 20 años o más, en esto, en las imágenes, es decir, el transformar lineamientos en las imágenes en fallas verticales y automáticamente transformarlas en fallas de desplazamiento de rumbo. Mire, hay una parva de dibujos, y yo pensé que era una cosa que se había terminado, pero el año pasado me mandaron un trabajo para arbitrar la Larraga y otra vez aparecieron líneas marcadas, diagramas de frecuencia, la transformación de una frecuencia de rumbo con otra frecuencia de rumbo en un sistema conjugado, la aplicación de dinámica, bueno, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, así que hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto porque se construye, digamos, una teoría de la dinámica y cinemática que está basada en supuestos que son falsos. Si yo considero que esta falla que estoy viendo aquí, con este rumbo, que es una falla de Extral, es una falla vertical y que estos estratos son verticales o son diques y que esta falla tiene estrías horizontales, busco la falla conjugada que le corresponde, pongo el eje sigma 2 vertical, pongo el eje sigma 1, pongo el eje sigma 3 y armo una historia geológica. Pero eso no está basado en nada, ¿no? Bueno, lo mismo puedo hacer en el caso de que tomo una foto en el campo, con la diferencia que en el campo estoy más cerca y por ahí puedo hacer algunas otras observaciones. Así que esto es una cosa que hay que tener muy presente, digamos. Digamos, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. En estos últimos 3, 4 años, creo, si mal la memoria no me falla, participé en 4 hojas geológicas sin haber salido al campo. Es decir, simplemente con la imagen satelital y con el mapa que me dieron de la hoja geológica. O sea que hay muchísima información a este nivel en el que estábamos para sacar de las imágenes, pero no aplicando, no transformando lineamientos en fallas conjugadas, por ejemplo. O confundiendo lineamientos, que son fracturas de enfriamiento, con fallas, por ejemplo. Así que hay que tener cuidado con eso, pero digamos, el potencial que tienen las imágenes hoy en día para hacer trabajo geológico es enorme. Ahora, para eso hay que tener ciertas precauciones. Este tema, vuelvo para atrás, este tema es muy importante, muy importante. Es la ley de las relaciones de corte. La ley de las relaciones de corte, o la hipótesis, en fin, yo la puse como ley, no sé si será una ley, pero la hipótesis de las relaciones de corte es lo que nos permite a nosotros ubicar las estructuras que estamos observando en una secuencia relativa y son importantes para el análisis tectónico. Ahora bien, hay un problema con la aplicación, con la veracidad de aquellas relaciones que yo observo, de aquellas relaciones que yo no observo, y cómo la presencia o la ausencia de la prueba, cómo yo la hago jugar, cómo yo la presento en mi hipótesis. En general, no se explica esto, a los alumnos no se los explica. Los alumnos, por ejemplo, de primer año ven las leyes de las relaciones de corte para hacer unos trabajos prácticos, pero no se les explica la presencia o ausencia de la prueba, que es el factor fundamental. Y en geología estructural esto se ve claro. ¿Qué significa la presencia de la prueba? La presencia de la prueba significa que, por ejemplo, la presencia de la prueba acá, ¿cuál es? Estas fallas que están aquí. ¿Sí? Yo puedo decir que este dibujo tiene deformación tectónica, es una deformación frágil, caracterizada por una serie de cosas. ¿Sí? Ahora, lo que no veo, vamos a suponer que yo hay algo que no veo acá y lo presumo, yo digo que no lo observo, pero no me sirve como evidencia de que algo no ha pasado o que algo no ha sucedido. Es decir, en aquellos lugares, esto es muy común porque nosotros somos un poco, y en esto me incluyo yo también, un poco de la idea que si vamos a un lugar y los estratos están horizontales, decimos, en este lugar no hay deformación, o en este sitio no hay deformación, cuando en realidad lo correcto es decir,
en este sitio no se observa deformación a la escala que yo lo estoy mirando. Porque después resulta que me agacho, miro un poco más en detalle y hay deformación. Así que es una cuestión de suma, esto de la ley de las relaciones de corte, la presencia de la prueba para afirmar y la ausencia de la prueba, no para negar, sino para decir simplemente que no se observa. En la geología estructural esto es bastante importante porque las estructuras no son penetrativas en todas las escalas, como en las estructuras metamórficas. Yo tengo una estructura en un lado, después los estratos están sin aparentemente deformación. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se hace la evaluación de las relaciones relativas entre los distintos eventos y las rocas. Bueno, brevemente, ¿cómo conseguimos la información para el campo? Bueno, hoy en día, yo esta mañana estaba leyendo un trabajo para el relatorio de los trabajos de Ferruglio, de Fossa Mancini, del año 25, 27, 35, en la cuenca del Golfo San Jorge, y la verdad que era inevitable ir al campo. No había otra manera, y llevar un mapa topográfico si se lo tenía, y si no, calculo que habrán dibujado, y las correlaciones que hacían en los pozos petrolíferos en el yacimiento de Comodoro Rivadavia estaban basadas en el Cutin exclusivamente, o sea que las condiciones eran bastante limitadas, y así todo, digamos, en la década del 30, 33, año 35, ya tenían una idea bastante clara de cómo era la estructura del yacimiento en Comodoro Rivadavia. Hoy en día, además de cuando decimos campo, no solo estamos diciendo que podemos llegar más fácil al campo en un vehículo y hay más rutas, estamos diciendo que los métodos que tiene la geología estructural, indicadores cinemáticos, recolección de información, de paleoestrella, hay un montón de métodos de campo que son sumamente útiles y potentes. Las imágenes remotas, las imágenes satelitales son fundamentales. Cuando digo fundamentales, me refiero que nos muestran cosas que en el campo no se pueden ver. La verdad que no se pueden ver. Acá en Patagonia hay muchos lugares donde las imágenes nos muestran cosas que cuando nosotros vamos al campo, la verdad que es decepcionante lo que se ve, porque por los colores, por los tamaños, así que las imágenes son fundamentales. Los otros días vimos con Gustavo el tema de la gravimetría, sabemos el tema de la magnetometría. Yo quisiera detenerme un poco porque el SEGEMAR no tiene un sector, digamos, o alguien, un analista sísmico, que creo que sería necesario por la gran información que hay disponible gratis. Acá la Dirección de Hidrocarburos de Neuquén tiene una cantidad, pero impresionante, de líneas sísmicas que están disponibles. Lo que pasa es que hay que tener un programa, alguien que se preocupe de buscarla, y esa es una información fundamental, la sísmica, para cualquier, no necesariamente, digamos, el trabajo que nosotros hagamos en un determinado lugar tiene que tener una sísmica, pero si hay una sísmica cerca, una cuenca, eso nos ahorra mucho trabajo, Bueno, vamos a ver un poquito algo a lo que yo me quería referir, que es los conceptos de esfuerzo y de formación, y qué es lo realmente importante para la geología estructural, obviamente, pero yo considero que hay a lo mejor no es así, si no es así, mejor. Un poco por lo que leo a veces y lo que se conversa, me parece que los geólogos tienen o tenemos un poco una tendencia a poner un énfasis excesivo en el esfuerzo, en tratar de entender el esfuerzo, a medir las cosas por cuánto esfuerzo hay en juego, en vez de poner más énfasis en la deformación, porque poner énfasis en la deformación es poner énfasis en la estructura, y la estructura se ve y el esfuerzo no se ve. Por lo tanto, me quería referir un poquito a eso, señalando algo que ustedes ya saben, que el esfuerzo es un concepto abstracto, que trata de relacionar el esfuerzo, lo que las fuerzas tectónicas, es decir, lo que la masa de las placas y su aceleración producen hacia el interior de las placas o hacia los bordes de las placas. Y es un concepto abstracto, pero que de todas maneras hay que tenerlo claro. Yo lo que digo es que hay una estimación del esfuerzo o de lo que el esfuerzo produce en las rocas. Yo cuando miro una roca muchas veces, en vez de detenerme en analizar su deformación, me detengo a analizar a través de esa deformación que veo si hubo poco esfuerzo, si hubo mucho esfuerzo, etcétera, etcétera.
Lo que sí yo quería decir esto es lo siguiente, que hay varios tipos de esfuerzo, ustedes ya lo saben. Cada tipo, cada concepto del esfuerzo tiene un uso, tiene un alcance determinado. Tenemos los esfuerzos que son isótropos y anisótropos. De los esfuerzos anisótropos ya sabemos cuáles son los esfuerzos triaxiales o biaxiales, que son los que producen estructuras tectónicas. Es decir, un esfuerzo que uno de los ejes de referencia principales es distinto al resto. Y después tenemos los esfuerzos isótropos, que, según la definición de los libros de geología estructural, no producen estructuras tectónicas, como si fueran los esfuerzos isótropos se llaman presiones, presión hidrostática, presión litostática, atmosférica, etc. Sin embargo, eso no quiere decir que deban ser dejados de lado, porque en realidad la presión litostática menos el valor de la presión litostática en un punto, menos el esfuerzo principal horizontal en un determinado lugar, que es un tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo diferencial, es lo que produce, digamos que, o lo que me dice si una roca en un determinado lugar se puede fracturar o no se puede fracturar. En el caso de los esfuerzos isótropos, la presión hidrostática es la que maneja todo el sistema betiforme. Yo me voy a referir un poquito al tema de los sistemas betiformes porque me parece importante el enfoque estructural de los sistemas betiformes, porque más allá de su valor económico, las vetas son una estructura, es un relleno de una fractura. Y me parece que en este punto hay varias cosas que también no están muy bien explicadas o muy bien aprendidas y que se transmiten, por ejemplo, en las compañías mineras, se transmiten no del todo bien, creo yo. Entonces, ese es un tema que es bastante importante. Pero lo que quiero señalar es que las presiones hidrostáticas, las presiones de los fluidos, explican muchísimas estructuras que de otra manera no podrían estar presentes en la corteza terrestre. Ustedes saben que, eso lo podríamos ver más adelante, que la mecánica, las relaciones que hay entre el esfuerzo diferencial y la presión de confinamiento indican claramente que pasado los 500 metros de profundidad en la corteza no pueden existir diaclasas. Con lo cual quiere decir que no podrían existir, entre comillas, vetas. Pero bueno, lo que hace existir ese tipo de estructuras a mayores profundidades es la presencia de los fluidos, así que es una cuestión. Vamos a ver dos o tres cositas que yo quisiera mencionarle. Vamos a volver un poco a la definición de geología estructural. Dijimos que la geología estructural estudia rocas deformadas. Rocas deformadas es casi equivalente a estructura tectónica, es lo mismo. O sea que la geología estructural estudia una estructura tectónica en el sentido que se supone que su origen está asociado a esfuerzos tectónicos. Si hay una roca deformada, significa que en algún momento hubo una roca no deformada. ¿Sí? O sea, la presencia de una estructura tectónica desde el punto de vista de la geología estructural implica que con anterioridad, en algún momento, no inmediatamente antes, pero en algún momento, esa estructura no fue tectónica, fue una estructura primaria, sedimentaria, o lo que fuera. Bueno, el tema acá es que el pasaje de una estructura tectónica, o sea, la roca deformada, solo es posible por la incidencia de un agente externo, que es el esfuerzo. Y podríamos agregar la presión hidráulica. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo creo que de acá sale un poco la propensión nuestra a esta sobrevaluación que tenemos del esfuerzo cuando analizamos una estructura tectónica. Está claro que si no hay esfuerzo no hay estructura tectónica, eso está clarísimo. El problema es que cuando se me presenta la estructura tectónica en el campo y yo quiero interpretarla, el esfuerzo solo es una parte de esa interpretación, no es el todo. Hay otras características que influyen mucho más decididamente en la presentación que una estructura tectónica, en el aspecto, en cómo me impresiona una estructura tectónica que el esfuerzo. Pero nosotros tenemos una tendencia a vincular todo con el esfuerzo. Es decir, si la roca tiene pliegues de alta frecuencia, micropliegues, tiene un aspecto como muy deformado, nosotros pensamos que eso implica mucho esfuerzo. No decimos cuál esfuerzo, pero implica mucho esfuerzo. Entonces, me quería referir un poquito a eso porque creo que vale la pena. Esta situación que está dibujada arriba muestra cómo nosotros habitualmente presentamos las cosas antes de una estructura tectónica, antes de la deformación. ¿Cómo las presentamos? Las presentamos como, en este caso, un objeto
que es un estrato, vamos a suponer, que es horizontal. De ahí nos viene un poco también la idea de que todo lo que está horizontal no está deformado, cosa que no es así, ¿no? Yo creo que estas cosas son las que van creando en nosotros imágenes que después nos dicen, ah, che, esta roca está en horizontal, esto no está deformado. No tiene posibilidad de tener deformación. Bueno, entonces, esta forma que tiene este estrato, si yo quiero enfatizar que el estrato no ha sufrido deformación tectónica, le dibujo círculos, esferas, cuadrados, cubos, etc. Después ubico aquí una... bueno, esto está mal puesto. Después ubico aquí un estado de estrés donde dice que el esfuerzo principal aquí es sigma 1, va a ser mayor que sigma 2, va a ser mayor que sigma 3, o sea, lo que se llama un estado triaxial. Y después pongo como condición que el esfuerzo vertical va a ser, esto está todo mal, el esfuerzo vertical va a ser sigma 3, perdonen, está mal esto. El esfuerzo vertical va a ser sigma 3. Por lo tanto, el resultado de esto podría ser una cosa así como la que ustedes tienen acá. Sigma 3 es el esfuerzo vertical, sigma 2 y sigma 1 están en el plano horizontal. O sea, la deformación, ¿sí?, se define como el pasaje de un estado indeformado a un estado deformado y es descrito como la transformación de todos los puntos, de todas las partes de un cuerpo que está afectado por las fuerzas tectónicas. Bien, dicho esto, es importante señalar que no hay una deformación, sino que la deformación se puede separar en tres partes. Y tener en claro esas tres partes ayuda un poco a comprender cómo está deformada una estructura y el aspecto que presenta una estructura. Por ejemplo, el pasaje entre este estado indeformado que yo tengo aquí y este estado deformado aquí se hace por la aparición de un cabalgamiento, esta falla de bajo ángulo, que acá es lístrica con la estratificación, acá tiene un ángulo bajo, y un pliegue volcado. Esa situación de deformación implica que hay un acortamiento horizontal, la roca es esto acá, esta longitud se acortó horizontalmente y en la vertical la estructura crece, se hace más larga. Si todo lo que yo la corto en este plano, lo estiro en este plano vertical, se dice que la deformación es plana, ¿no? Saben que ese es un poco el principio de la restitución de las secciones balanceadas, que en lo posible debería hacerse en zonas con deformación plana, es decir, que yo las pueda representar todas en este plano. Mido lo que se acorta y supuestamente lo que se estira, lo que está faltando por acortamiento, tiene que estar acá por estiramiento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que es muy difícil que las deformaciones sean absolutamente planas, sino suelen ser en 3 dimensiones. Bueno, más allá de eso, ¿cómo yo puedo categorizar la deformación que veo acá? Y a esto me quiero referir un poco, porque el aspecto que presenta la deformación, con el cual se nos presenta, con el cual se nos muestra, nos lleva muchas veces a catalogarla con términos que no son geológicos y menos estructurales. Por ejemplo, que está muy deformada, o que está poco deformada, o que está intensamente deformada, o que está medianamente deformada. Esos términos son muy comunes de leer, sobre todo algunos años atrás, pero todavía permanecen, y ninguno son términos apropiados, ni mucho menos para categorizar a una estructura. Hay algunos términos que son muy graciosos, como deformación tranquila o tectónica tranquila. Bueno, son todos términos a los cuales nosotros nos acostumbramos a leerlo, sabemos más o menos a qué se están refiriendo, pero son muy poco descriptivos del estado de deformación. Esta deformación que yo tengo aquí, a partir de este material indeformado, la puedo medir muy fácilmente. Mido cuánto es el acortamiento y mido cuánto es el estiramiento. Y pongo la elipse de deformación. Pero lo que tengo que tener presente es que esa deformación tiene 3 componentes, tiene 3 partes que están juntas, pero que uno las puede separar para clarificar un poco. Y que son la traslación, esto que está acá abajo, cuánto se mueve horizontalmente o este estrato,
Después, el movimiento de este estrato sobre un plano inclinado que produce rotación, que es la otra componente, y la tercera componente, que es la que suele impresionarnos más para catalogar a una deformación como fuerte, importante, etcétera, etcétera, es lo que acá se llama distorsión, o que en inglés se llama strain. Lo que estábamos conversando recién, la roca deformada, vale decir, la estructura tectónica, es posible solo con la presencia de esfuerzos externos a la roca. Entonces hay una relación estrecha entre esfuerzo y deformación. Lo concreto es que esa relación, que es muy estrecha, de esa relación, lo que yo observo es la deformación, el esfuerzo no lo observo. Ahora bien, ¿cómo establezco esta relación? ¿Cómo establezco yo, de alguna manera, la relación que hay entre la estructura que observo deformada y el esfuerzo que le dio origen? La puedo establecer desde el punto de vista de la geología estructural mediante las elipses o los elipsoides de esfuerzo y de deformación. Esa es una manera de establecerlo y es la manera más común que nosotros tenemos. Sin embargo, no hace falta que esos esfuerzos, que esas elipses sean en escala. Nosotros habitualmente utilizamos las elipses, simplemente dibujamos más largo un eje y más corto el otro. No los dibujamos en escala porque no tenemos valores concretos, pero las podríamos dibujar. Pero simplemente lo que nos interesa son las relaciones espaciales. Sabemos que cuando el esfuerzo sigma 1 tiene una posición determinada, el acortamiento de la estructura va a coincidir espacialmente con esa posición. En este aspecto hay una cuestión fundamental que ahora la vamos a ver cuando veamos el ISO. Lo que sí hay que tener precaución con 3 o 4 cosas. Una de las cosas, se la voy a señalar acá abajo, es que si no hay una relación directa o más o menos directa que yo pueda establecer entre el esfuerzo, entre la deformación que yo observo y una deformación que postulo por otros motivos, puede ser que haya más de una fase de deformación. Ustedes saben que una de las maneras de separar fases de deformación es porque cambia el estado de estrés. Así que hay que tener cuidado que sea una zona que tenga una o tener establecida cuáles son las fases de deformación que hay en ese lugar. Otra cuestión fundamental es si la deformación es coaxial o es no coaxial. ¿Sí? Es decir, si está producida por cizalla pura o por cizalla simple. Si es coaxial, que puede que lo sea, y a lo mejor puede que lo sea en un sector pequeño, y después cuando cambio de escala es no coaxial. Si la deformación es coaxial, lo que nos está diciendo es que hay una relación bastante directa entre la orientación del elipsoide de esfuerzo y el de deformación. Si es no coaxial, esa relación estrecha está en un primer momento y después se modifica. Así que eso es una cuestión que hay que tener cuidado. Así que cuando nosotros hacemos el análisis dinámico, es decir, interpretamos los esfuerzos en función de la deformación, y la deformación yo la estoy viendo en la estructura, tenemos que tener presente este. Después, otra cuestión muy importante es si la deformación ocurre en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Es decir, si lo que yo estoy viendo es una falla que me muestre una cinemática normal, o en realidad lo que estoy viendo, las estrías en realidad son oblicuas y es una cinemática normal sinistral, inversa destral, etc. Es decir, si la deformación es en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, en este caso en el campo frágil, o si yo tengo, por ejemplo, strain, deformación metamórfica en una tercera dimensión. Así que ahí esas relaciones se pueden complicar también. Otra cuestión importante es la siguiente, la deformación progresiva. Todas las deformaciones se las supone, cuando yo la observo, yo observo una estructura, esto que acá dice estructura tectónica acá arriba, roca deformada, es lo que en geología estructural se conoce como estructura finita, o sea, estructura final, es lo que yo estoy observando. Cuando yo quiero pasar hacia atrás, quiero ir hacia atrás al estado indeformado, muchísimas veces no puedo hacerlo en un solo paso. Necesito varios pasos intermedios para poder resolverlo geométricamente, pero así lo puedo resolver geométricamente. Se supone que las deformaciones son progresivas, no son instantáneas, resultan de la acumulación de pasos infinitesimales de deformación, hay una sumatoria. Y en términos generales, se dice que en la corteza reológicamente frágil, es decir, por debajo de temperaturas de 350 grados, o sea, en lo que sería el campo no metamórfico, las deformaciones son progresivas
y están relacionados como especies de saltos. Por ejemplo, a sismos, se la denomina deformación sísmica, es decir, hay una acumulación de strain elástico, una ruptura, una nueva acumulación, pasa el tiempo, una nueva ruptura, y así sucesivamente eso va acumulando en una estructura una determinada cantidad de desplazamiento, strain, lo que sea. Pero en el campo metamórfico se supone que la deformación no es sísmica, sino que es asísmica, es más continua a lo largo del tiempo y no tiene estos saltos, ¿verdad? ¿Por qué es importante tener en cuenta las relaciones en la deformación progresiva? Porque cuando empieza la deformación, esto se ve bien en el campo semidúctil, por ejemplo. Si yo comienzo a deformar, a ver si tengo un ejemplo acá. Acá. Bueno, me anticipo un poco, pero bueno, el ejemplo que quiero mostrarles es acá. Si yo tengo la estructura que vimos recién, este pliegue, puedo ubicar elipses adentro, más chiquitas. Ahora vamos a ver a lo que me refiero. Bueno, ¿cuál es el concepto de la deformación progresiva que hay que tener en cuenta acá? Por ejemplo, en este borde, donde hay esta estructura de color azul, celeste y roja, yo quise simbolizar una beta extensional, es decir, una beta que se abre con sigma 3 vertical en la dirección de extensión. Y acá quise simbolizar una estilolita, que son dos estructuras que en una caliza pueden aparecer contrapuestas, una vertical y otra horizontal, o las dos verticales pero con rumbos perpendiculares, siempre son opuestas. ¿Sí? Bien, fíjense que en el instante en que la estructura esta se comienza a formar, esta sería la posición que le corresponde a las estilolitas, esta vertical y esta a la beta extensional. Pero como la deformación es progresiva, estas dos estructuras en el nuevo evento, en el nuevo incremento infinitesimal de la deformación, pasan a formar parte de la estructura y comienzan a rotar porque esta es una cizalla. Entonces, esta beta roja que está acá comienza a inclinarse, esta estilolita comienza a inclinarse y se pueden formar otras 9 y así sucesivamente. El asunto es cómo yo evalúo cuando voy a evaluar una determinada estructura en función de las microestructuras. Si evalúo esto, que ya no lo veo más, o si evalúo esto, que ya está rotado. Entonces, la deformación progresiva hay que tenerla presente porque no es que vaya a modificar las relaciones, pero sino que la estructura que yo uso para determinar el estiramiento y el acortamiento, por ahí me puede complicar porque es el resultado de una estructura que se formó primero y que ha sido rotada. Así que esa es una cosa que hay que tener presente, la deformación progresiva. Una cosa que yo quisiera hacer énfasis es esto que dice acá, donde dice problema serio, very serious problem. Nosotros estamos acostumbrados, y cuando digo nosotros no lo digo de caballero, yo esto lo he hecho durante un montón de tiempo, ¿no? Así que todas las cosas, mayoría de las cosas que yo estoy comentando acá me han pasado a mí. Así que las comento un poco por eso. Y las veo mucho en los alumnos que recién empiezan, entonces las tengo presentes, ¿no? Por un lado dijimos esto, acá arriba, que los esfuerzos son indispensables, son insustituibles para producir una estructura tectónica. Es decir, que si no hay esfuerzo no tengo estructura tectónica. Por otro lado dijimos que nosotros cargamos demasiado las tintas en los esfuerzos para entender las estructuras tectónicas. Yo creo que hay otras cuestiones, como la deformación, que brindan muchísimo más información sobre una estructura tectónica. Vamos a ver un poco eso. Pero además, con la deformación pasa algo. Entonces vamos a suponer que yo ahora me enfoco en la deformación. El problema es que se la cataloga habitualmente con valores, con montos, con cantidades, por el aspecto que la estructura tiene. Entonces yo veo una estructura que me impresiona porque, qué sé yo, está muy, es un pliegue entre es un basalto, es un filón basáltico metido en una en una arcilita, entonces genera un pliegue tigmático que a mí me impresiona, muy deformado, entonces le pongo un monto, le pongo un valor a esa cantidad de deformación porque me impresiona mucho, en comparación con otro pliegue que hay al costado que es como más abierto y yo pienso que tiene menos cantidad de deformación. El problema es que yo después no solo hago eso, no lo hago bien, sino que por añadidura, ¿qué es lo que hago? Catalogo el esfuerzo asociado. Yo digo, mucha deformación, mucho esfuerzo. Ese es un poco el problema que hay.
¿no? Esto es un poco lo que dice acá. Por ejemplo, muchas veces se dice que la deformación es importante, es mucha, es poca, es intensa, está hecha puré, está hecha polvo, es tranquila, es relativamente tranquila, está causada por presiones elevadas. Por ejemplo, decir que una deformación está causada por presiones elevadas, esto lo leí los otros días, es una cosa rara cuando uno la empieza a ver, porque, qué sé yo, ¿cuál sería una presión elevada, paréntesis? Segundo, al decir presión, esto, ahora me acuerdo, esto estaba bajando una cosa de internet, estaba en un apunte del curso de biología de la Universidad Complutense de Madrid. Se ve que el primer año de biología tienen geología y decía que la cataclasis estaba causada por presiones elevadas, ¿no? Primero que la presión, el término presión, como vimos, se refiere a un esfuerzo isótropo, o sea que bueno, son términos y párrafos que llevan mucha, digamos, dicen poco, son poco precisos y no son adecuados. Entonces, una vez que nosotros catalogamos a una deformación con estos términos, a cuestión calificamos el grado y la importancia que le damos al esfuerzo. Si la deformación es importante y severa, hay mucho esfuerzo en juego. Entonces, un poco lo que yo le ponía acá, que establecer relación de este tipo, no solo que es incorrecta, sino que además es inútil. ¿Qué quiero decir que es inútil? Si yo digo que la estructura que estoy viendo acá la califico correctamente y llego a la conclusión de que el esfuerzo que la generó fue importante, me sirve de poco y nada decir que, ¿para qué me sirve decir que es importante? O que, salvo que tenga un valor específico y que ese valor específico me sirva para compararlo con algo, pero no sirve demasiado, no es práctico, digamos. Bueno, volviendo a las relaciones entre los esfuerzos y la deformación, las elipses, en el ejemplo que estamos tratando se establece esta primera relación, donde yo tengo para este plano en el cual estoy mirando y en el cual yo supongo que, puede que no sea el caso también, que la deformación es plana. ¿Qué quiere decir que es plana? Que todo lo que se acortó horizontalmente para formar el pliegue, creció verticalmente para formar el pliegue y parte en la traslación de la falla. Esto que está aquí a la izquierda, esto sería la representación de la elipse de esfuerzos en este plano. Recuerden que el elipsoide de esfuerzo tiene 3 elipses de referencia. Tiene un montón de elipses y tiene círculos, pero 3 son de referencia. ¿Cuáles son las elipses de referencia? Son las que me contienen 2 de los ejes de referencia, los mayores y los menores. Y después hay un montón. Los alumnos me preguntaban los otros días, bueno, dice, pero estas son las únicos 3 elipses, son los únicos 3 ejes de esfuerzo que hay. No, como hay un elipsoide, está lleno de ejes de esfuerzos y está lleno de elipses. El problema es que solo 3 de estos pueden ser representados. Representan planos donde yo puedo poner el máximo, el mínimo y el intermedio. Son 3 planos de referencia, pero está claro que la deformación, el esfuerzo es tridimensional, y yo puedo, digamos, con una elipse representar y cortar en el plano que a mí se me ocurra para ver cuál es el esfuerzo que hay ahí. Lo mismo pasa con el elipsoide de deformación. Acá yo le agregué en negrita elipsoide de deformación general, porque esta es la elipse de deformación general, no es la elipse que hay en cada parte de la estructura. ¿Qué quiere decir que es la elipse general? Que si yo comparo con el estado indeformado, en esta dirección horizontal, donde yo marqué Z en rojo, es la dirección donde se da el máximo acortamiento. Y en esta dirección vertical, donde está X de color verde, que coincide con la posición del esfuerzo principal mínimo, es donde está la dirección de mayor estiramiento, de alargamiento de la estructura, donde crece la estructura, donde se hace más alta. Si la deformación es plana, todo lo que se acortó en Z lo tengo que tener como estiramiento en X. Y si no es plana, habrá una parte en la tercera dimensión. Porque este elipsoide representa muy bien la deformación general que yo tengo acá y es posible que yo lo pueda medir. Por ejemplo, es como se mide un perfil balanceado. Un perfil balanceado mide esto. Cuánto se acorta y cuánto se estira. Perfil balanceado no se mete en detalles adentro de la estructura. Ahora bien,
para interpretar la estructura, yo tengo que tener, para interpretar sobre todo las microestructuras que hay adentro, tengo que tener presente el concepto de la distribución de este elipsoide general, cómo se distribuye la deformación adentro de la estructura, porque eso es lo que me da origen a las distintas formas que tiene la estructura. Por ejemplo, me dice que este pliegue acá está cortado por la falla, me dice que acá en la zona de la falla hay elipses que no coinciden. Ustedes pueden ver que las elipses amarillas adentro, que representan elipses puntuales en determinados sectores, no coinciden con la elipse general del plano. ¿Por qué? Bueno, porque son sectores donde esta elipse que ustedes tienen acá casi podía coincidir, si ustedes quieren hacer una comparación, con la componente de traslación. Es decir, en esta dirección horizontal la traslación acorta la estructura y en esta dirección la traslación vertical la hace más larga. Pero la distorsión y la rotación modifican la posición de esta elipse general y nos dan elipses particulares. Y acá aparece un poco el concepto de deformación heterogénea. Las deformaciones en las rocas pueden ser homogéneas o heterogéneas, pero en términos generales, donde vemos una estructura, la deformación es heterogénea, ¿sí? Es heterogénea en las distintas partes de este pliegue, en la charnela, en los flancos, y es heterogénea en inmediaciones del plano de falla. ¿Qué significa que es heterogénea estas elipses con respecto a esto? Que no solo son elipses más achatadas o más estiradas, sino que son elipses que tienen una orientación distinta a la elipse general de esfuerzo, a la elipse general de deformación. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que cuando relacionamos la deformación de una estructura y la queremos relacionar con la estructura, la elipse que tenemos que relacionar es esta, es la elipse general de deformación. Pues si nos metemos en esto acá, la cosa se nos complica un poco. Este es el mismo esquema anterior, donde yo le agregué un poco lo que les comentaba recién, las microestructuras. ¿Por qué le agregué las microestructuras? Nosotros hace mucho tiempo en la universidad, primero en Comodoro Rivadavia, después acá en Comahue, en todos los lugares, siempre a todas las estructuras, fallas, pliegues, todo, siempre le metemos las microestructuras adentro. Pues las microestructuras, primero que están, no son un invento, nos ayudan a comprender la estructura mucho mejor, nos ayudan a calcular cinemáticas cuando no se ven los estratos desplazados, nos ayudan a calcular las direcciones de extensión, las vetas extensionales estas ayudan a calcular la dirección de estiramiento de la estructura y las estilolitas la dirección de acortamiento. Por supuesto que para tener una estilolita hay que tener una caliza, pero bueno, a veces eso se da o a veces no se da. Faltan acá otras estructuras más, pero generalmente ¿por qué se simbolizan generalmente las estilolitas y las vetas extensionales? Por un motivo muy claro que tiene que ver con las elipses, con el elipsoide de deformación, también con la de esfuerzo, que son dos estructuras, que son las únicas dos estructuras admisibles en los planos principales de las elipses. Fíjense que esta estructura es paralela a este plano y es paralela a este plano, y la estilolita es paralela a esta y es paralela a este plano. Todas las demás estructuras de cizalla son diagonales, eso lo dice el principio de Anderson. Así que, como parte de la enseñanza y del aprendizaje que uno tiene que hacer, si ya se recibió de geólogo, es importante tener en mente esto, es importante tener en mente que esta elipse que nosotros estamos mirando será esta en la medida que estemos viendo el plano vertical adecuado, esta falla sea perpendicular al plano y además las estrías sean de inclinación. Entonces podremos ver una elipse que se aproxima a esta. Si eso es así, tenemos dos elipses más, una que está acá, una que se puede ver acá en esta posición, y otras elipses que se pueden ver en la horizontal, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, que si nosotros vemos esta estructura, la vemos en una imagen satelital, tengamos ojo porque las elipses que vamos a estar viendo no son estas, sino que son otras. Lo mismo en una falla de desplazamiento de rumbo, si la vemos en un corte geológico, vamos a ver otras cosas. Bueno, un poco como síntesis de esto y anticipándonos un poco a otras cosas,
La deformación final que tiene, que yo veo, la deformación finita, ¿sí? La estructura tectónica producida por deformación tectónica, está condicionada a la presencia de un esfuerzo. Como dijimos recién, si no hay esfuerzo, no hay estructura tectónica. Ahora bien, el resultado, en el cual el esfuerzo, por supuesto, tiene que ver, el aspecto que nos presenta, cómo se distribuye la deformación dentro de esa estructura, depende de otras cosas, que son la mecánica de la deformación, los mecanismos de la deformación, la reología de la roca y de la presión de los fluidos. ¿Sí? Y cómo las distintas componentes de la deformación prevalecen en una roca sobre otras o cómo se distribuyen. Todo ese conjunto es lo que a mí se me presenta cuando yo miro la estructura geológica. Yo no sé si soy suficientemente claro en esto, pero cuando yo voy al campo, por ejemplo, y veo un pliegue, lo que veo es una estructura tectónica, veo una roca deformada, no veo los esfuerzos. Entonces yo veo la roca deformada y analizo la roca deformada, el aspecto que se me presenta, básicamente por esto, por su reología, su composición, cómo están relacionados con los otros rocas que hay, si tiene poros, si no tiene poros, si tiene presión de fluido, si no tiene presión de fluido, cómo se distribuyó la deformación dentro de la roca y cómo es la mecánica de la deformación y cómo son los mecanismos. Si es una caliza tendrá disolución por presión, si es una cuarcita con biotita también, si es una arenisca tendrá cataclasis, si es una arenisca porosa, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que a mí me determina el aspecto final en la corteza frágil. En la corteza que no es frágil, o sea, en la corteza que podríamos llamar metamórfica, por arriba de los 350, 400 grados, también influyen todas estas cosas, pero aparece la temperatura como el condicionante fundamental del control de la deformación. Acá, a falta de mejor foto, tengo esta, pero lo que les quería comentar al respecto es lo siguiente, un poco por esta cuestión de qué miramos nosotros, o qué miramos cuando vamos al campo, o vemos una foto, o cómo nos impresionan las imágenes. Fíjense que la evaluación que nosotros hacemos de la deformación, si bien la podemos medir todo, es una evaluación muy visual. Entonces entiendo yo que las evaluaciones visuales tienen para nosotros ciertos condicionantes que tienen que ver con otras cosas que no son geológicas. Entonces nos impactan de diferente manera. Entonces acá yo puse 2 o 3 ejemplos para comentar un poco lo que yo quería significar. Esta roca que está acá arriba, que tiene un aspecto fracturado y brechoso, es una roca que no sé dónde será, pero digamos, donde, donde yo no puedo evaluar si está muy deformada, poco deformada o medianamente deformada, y de ahí sacar una conclusión con respecto al esfuerzo. Para yo decir si esta roca forma parte de una masa de roca un poco mayor que tiene una deformación determinada, tengo que medir el acortamiento y el estiramiento. En principio acá no lo puedo medir, no sé si esto es un corte delgado, aparentemente es un corte delgado o una roca cortada y pulida. Si yo no puedo medir el acortamiento y el estiramiento, no puedo tener una evaluación, ¿sí? Para eso necesito la roca indeformada, necesito medir, calcular la rotación, etcétera, ¿sí? Lo que sí yo puedo hacer desde el punto de vista de la deformación es, en principio, reconocer cuáles son las componentes de la deformación que yo tengo acá adentro, ¿sí? La traslación, que opera a través de estos planos de fracturas, la rotación, acá se puede ver que hay ciertas indicadores así de forma tabular o estratificado, no sé bien qué será, que están rotados, y sobre todo esta roca tiene mucho strain. El strain se nota aquí por una disminución del grano, por una trituración y una rotación, un mecanismo que se llama cataclasis, que es el mecanismo dominante en la corteza reológicamente frágil. Vale decir, en estos esquemitas que están aquí a la derecha, donde se ve un sistema extensional que en la superficie tiene unos hemigrábenes, y este que tiene un sistema de faja plegada y corrida, yo puedo encontrar rocas de este tipo en la medida que la temperatura no sea el factor condicionante de la deformación y lo sea la cataclasis como proceso, que son procesos manejados por el esfuerzo diferencial. O sea que yo esta roca la puedo encontrar acá arriba. Acá arriba. Mal puedo yo comparar esta roca de falla con estas que están acá abajo, que están formadas
en un ambiente en el cual el esfuerzo diferencial aún continúa siendo importante en los feldespatos, pero la deformación está fuertemente controlada por la temperatura. Entonces yo no puedo comparar esto con esto. En un primer vistazo, yo digo, esta roca es la que está más deformada, después está esta y después está esta. Eso es lo que surge cuando uno no piensa demasiado las cosas, o lo que surge cuando yo voy al campo y me encuentro de repente con un lugar donde tengo esta roca y hago unos metros, 100 metros hacia la izquierda o hacia la derecha y me encuentro con esta roca y pienso que esta roca representa una transición a esta cuando no es así, por ejemplo, ¿no? Yo voy al campo y me encuentro una zona con una milonita como esta y me corro 150 metros sobre la superficie y me encuentro el mismo granito con esta deformación, de lo que estoy seguro de que no es de la misma fase tectónica, porque son rocas que son formadas en dos ambientes completamente diferentes. Entonces la comparación es difícil no se puede hacer, digamos, tampoco se puede hacer por aspecto. Es difícil estimar la deformación que tienen estas rocas que están aquí. Porque en estas rocas, si bien tienen traslación y tienen mucha rotación, tienen mucho strain gobernado por la temperatura. Por lo tanto, la apreciación de un valor de la deformación en esta roca es mucho más complejo. Podría ser la presencia de algún fósil que nos indique la cantidad de strain, pero es compleja, digamos, la evaluación de la deformación. Y al respecto yo quería decirle otra cosa más. Las clasificaciones de roca, en este caso rocas de falla, estas son rocas de la serie de las milonitas y estas son de las cataclasitas. La clasificación de microbrecha, brecha, protobrecha, milonita, protomilonita y ultramilonita son clasificaciones geométricas y no indican la cantidad de deformación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago un corte delgado acá, esto me va a dar una ultracataclasita y quizás una especie de harina de falla. Y si yo vengo acá, esto me va a dar una protocataclasita. Pero no quiere decir que esto está menos deformado que esto, sino que hay que ver cuál es el protolito, hay que ver varias cosas. Por ejemplo, comparando estas dos rocas, yo no puedo decir que esta representa un grado de deformación mayor que la que está a la izquierda, pero son de protolitos distintos. Así que el aspecto o la clasificación que yo hago una roca, yo puedo decir que una ultramilonita está más deformada que una protomilonita en la medida que el protolito haya sido el mismo y estén en el mismo sitio. Si no, no se puede. En las milonitas y en las brechas, pero en las milonitas particularmente, la granulometría y sobre todo la granulometría del protolito conduce a que una roca pueda ser una ultramilonita rápidamente o no. Así que tampoco, digamos, la clasificación de una roca de falla me indica si su grado de formación es alto, bajo, intermedio o lo que fuera. Recordemos una cosa, cuando en estas rocas que están acá, las cataclasitas, la teoría dice, y así dicen los experimentos, que si yo quiero construir curvas para demostrar cómo se forman, esas curvas están controladas por el esfuerzo diferencial. O sea que la diferencia entre el esfuerzo principal menos el esfuerzo mínimo es lo que determina a la sazón que se produzca cataclasis en una roca, o sea, trituración, rotación, etc. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? En la transición frágil-dúctil, aquí, en la transición frágil-dúctil, una parte de la mineralogía de un granito, por ejemplo, estos esquemas están hechos para corteza granítica, particularmente el microclino o la plagioclasa, aún siguen estando controlados por el esfuerzo diferencial. Presentan cataclasis, se nota que están fracturados y ese tipo de cosas. Todo el resto de los componentes ya no están más controlados por el esfuerzo diferencial, están controlados por la temperatura. La temperatura rápidamente produce deformación en la roca con muy poco esfuerzo diferencial. Y a medida que la temperatura aumenta, es necesario mucho menos esfuerzo diferencial. Los diagramas corticales de reología de corteza indican claramente que para producir una roca como esta, por ejemplo, se necesita muy poco esfuerzo diferencial. O sea que si de todas estas rocas yo digo que esta es la que está más deformada, no hay una relación directa con el esfuerzo.
Seguramente esta necesitó un esfuerzo mucho más importante en términos absolutos, en términos de esfuerzo diferencial que la que está abajo. Así que esa es una cosa que hay que tener en cuenta y no dejarse llevar por la imagen. Bueno, esto es un poco lo que estuve conversando. Me estoy anticipando a la diapositiva, pero bueno, no me acordaba que estaba esto. Bueno, un poco es esto lo que hablamos recién, ¿no? Que es lo que controla en cada una de las partes. Pero bueno, esto se puede ver después. Lo único que yo les puedo decir es lo siguiente, un poco lo que está acá arriba, que nosotros podemos establecer en una roca de falla, digo roca de falla porque son las rocas que están presentes en las fallas y nos dan mucha información, más allá de la cinemática, eso nos dan muchísima información sobre el ambiente. Nosotros podemos así, por la clasificación, si la roca es una ultramilonita o una protomilonita o lo que fuera, la clasificación de las rocas nos podría llegar a dar un indicio de si tienen más strain que otra, o si tienen más deformación interna, tienen más distorsión, siempre y cuando comparemos rocas que están en el mismo lugar y que tengan el mismo protolito. Por ejemplo, yo he visto trabajos en algún congreso de la Sierra de Tandil, donde se mostraba un granito milonítico, era una milonita, y se mostraba el dique que estaba dentro de la milonita, que era una ultramilonita el dique, como una zona de más deformación. Eso puede ocurrir, que los diques adentro de los cuerpos graníticos, en una faja de cizalla dúctil, concentren quizás estrés y deformación, pero no es seguro, no es seguro. Lo que es seguro que dio lugar a la ultramilonita en el dique era que el dique era de grano fino y el granito era con megacristales, así que eso hay que tener un poco de cuidado. Bueno, otra cuestión importante, que yo creo, por la experiencia que tengo, por haber dado algún curso en una empresa minera, por haber nosotros a lo largo de los trabajos de campo, de manera directa o indirecta, muchas veces hemos tenido contacto con geólogos de empresas mineras, con gente que está un poco en el tema, y me parece a mí que prevalece sobre la formación de las vetas y de los sistemas betiformes una idea que no es justamente la idea estructural, porque una beta es una estructura, primero que todo, ¿sí? Después será mineralógicamente de determinada composición, tendrá inclusiones fluidas y tendrá contenido económico o no tendrá contenido económico, pero su emplazamiento no depende de esas cosas, básicamente. Depende básicamente de cuestiones que son estructurales y que dependen básicamente de la presión de los fluidos. No darle este enfoque a mí me parece que tiene un serio problema que uno lo puede leer cuando lee algunas descripciones. Uno puede leer una descripción que diga que la beta, por ejemplo, estas que están acá que son de sílice y varetina, que la beta se emplazó en una fractura, dando por hecho de que obviamente una beta es un relleno de fractura, pero eso no da por hecho que cuando una beta se emplaza la fractura exista previamente. A veces sí y a veces no. Efectivamente, si hay heterogeneidades, diaclasas, contactos estratigráficos, fallas previas, y hay un fluido, y hay condiciones para que la beta se emplace en esa estructura, ocurre eso. Pero no es un espacio abierto, porque la forma como yo lo leo muchas veces es que aparentemente los lugares donde están las vetas ahora eran como espacios que estaban esperando la venida del fluido, estaban abiertos, y ustedes saben que los espacios en geología están prohibidos a determinada profundidad, no son admisibles. Por lo tanto, yo al respecto le digo dos cosas. Efectivamente, las estructuras que existen son susceptibles de ser rellenadas por mineral y conformar una beta, pero la apertura de esa estructura que ya existe la realiza la presión de fluido, no es que existe previamente, lo que existe es la discontinuidad. Existe una discontinuidad y consecuentemente la presión de los fluidos separa las paredes, cizalla las paredes, depende del tipo de beta que sea. Y la otra cosa que hacen las betas, muy comúnmente, es crear
su propio espacio donde no existe. Para eso, uno tiene que enfocar a las vetas o a los sistemas betiformes desde el punto de vista de la mecánica de su formación en el marco de la relación que existe entre la presión del fluido que da lugar a la beta, más allá de su origen, si es metamórfico, magmático, hidrotermal, eso es otro problema, sedimentario. ¿Qué relación existe entre la presión que ese fluido tiene con la presión litostática local y con lo que se llama resistencia cohesiva de la roca donde donde esta beta se va a alojar? Esos son los tres parámetros que ayudan a entender la localización de una beta. Acá yo les puse un ejemplo de lo que pasa acá en Neuquén, cerca de Las Lajas, en un distrito de Baritina, de la Sierra de la Vaca Muerta, Mallín Quemado se llama. En el mismo lugar, o sea, en el mismo lugar me refiero, en el mismo distrito y muy cercano espacialmente uno con otro, uno puede encontrar vetas silíceas con baritinas, con calcita, etcétera, etcétera. Las puede encontrar de esta manera, como vetas verticales. Las puede encontrar de esta manera, como vetas subparalelas con cierto entrelazado lateral. Las puede encontrar así, más desorganizadas, toda una transición entre estas vetas que yo les muestro acá arriba, que están organizadas, que son paralelas entre sí, que son bien vetas extensionales, que significa que el estiramiento acá para que este fluido entre se produjo horizontalmente. Después se pasa a esta geometría que es un poquito más irregular, que ¿qué me significa con respecto a la anterior? Exactamente lo mismo, con la diferencia que el fluido con respecto ha aumentado su presión relativamente con respecto a la presión de confinamiento. O la presión de confinamiento bajó y el fluido se mantuvo igual, o lo que sucede, como está todo en el mismo lugar, que la presión del fluido aumentó porque es un pulso nuevo. Si la presión de fluido sigue aumentando y la presión de confinamiento está estática porque estamos en el mismo lugar, la estructura se desorganiza más aún y da esto que es un entrelazado, un Stokesworth, lo que quiera. Y cuando la presión de fluido, en el mismo lugar, llega a un valor que supera la presión de confinamiento más la resistencia ténsil de la roca, o sea, el cemento de la roca, se produce lo que se llama una brecha hidráulica. Esa brecha hidráulica puede ser totalmente desordenada o pueden ser vetas de brecha hidráulica, es decir, una veta como esta que adentro tenga una brecha hidráulica. Entonces, bueno, este ejemplo es muy bueno. Ustedes pueden ver que se puede explicar con el círculo de Moore, simplemente corriendo, disminuyendo la presión de confinamiento por el aumento relativo de la presión hidráulica o porque disminuye la presión litostática. En este caso estamos siempre en el mismo nivel, o sea que lo que aumenta es la presión hidráulica. Entonces, este estado de estrés que está pensado, es un trabajo de Cosgrove, un geólogo inglés, y no está pensado para sistemas hidrotermales volcánicos ni sistemas económicos, sino que fue pensado para explicar vetas en rocas sedimentarias. Funcionan muy bien en las rocas sedimentarias. Este diagrama que ustedes tienen acá va a estar en un trabajo que calculo que saldrá en algún momento publicado en el CGMAR, y esto mismo se puede explicar en otro trabajo que también está para salir en el CGMAR sobre fracturas en la cuenca neuquina, que explica las fracturas, por ejemplo, en el antiquinal del Agrio. O sea que tratar de entender a las vetas, más allá de su origen económico y el aspecto que por ahí nos despista un poco, porque nos aparecen estas brechas hidráulicas que ustedes tienen aquí, forman parte de un depósito que ha sido totalmente explotado aquí en Neuquén, que se llamaba el Tubo, que era un gran embudo, que era una gran brecha explosiva entre dos, digamos, para que esto suceda, hay algo que no les estoy contando, es que estas brechas y estas estructuras y estas vetas están localizadas en la formación Tordillo, que es una arenisca porosa. Y el estrato que está a piso de la formación Tordillo son yesos y rocas impermeables, y el que está a techo son las lutitas de vaca muerta, que es impermeable. O sea que el emplazamiento de este sistema, tanto en sus formas, betiformes, vetillas, Stokesworth, brechas hidráulicas, vetas de brechas hidráulicas, y además su localización en el núcleo del anticlinal de vaca muerta
y además su localización exclusiva dentro de la formación Torrito se puede explicar muy simplemente por las relaciones que existen entre la presión de los fluidos, los niveles impermeables sedimentarios, y no, digamos, recurriendo a cosas extrañas o raras, digamos, enfocándola desde el punto de vista estructural. Después, por supuesto, habrá cuestiones que nosotros no hemos abordado, como que nos hubiera gustado mucho, toda la parte de inclusiones fluidas y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que un enfoque que tenga en cuenta la formación de las vetas como una estructura tectónica gobernada por la presión ayuda mucho a entender estos fenómenos. No solo para lo que hace geología económica, sino para lo que hace geología común, porque las vetas son indicadores cinemáticos, etc. Bueno, brevemente ya para terminar, creo que queda menos, a ver. Me quería volver a referir a el impacto que producen en nosotros ciertas estructuras que nos hacen decir que la estructura está muy deformada, está recontra deformada, está poco deformada, etcétera, etcétera, pero que no mide la cantidad de deformación, no evalúa la cantidad porque no se puede, y que eso que nosotros estamos viendo en realidad no es el resultado de una intensa deformación o de una poca deformación, sino que eso es el resultado de los contrastes reológicos y de los mecanismos de deformación. Por ejemplo, si usted tiene una muestra como esta, que como ustedes pueden ver es media chiquita, acá tengo la moneda, pero vamos a suponer que sea un poco más grande, y si ustedes se encuentran o evalúan, vamos a suponer que este es un afloramiento de 100 metros, por decir, y se encuentran con un afloramiento como el que está acá, en amarillo, ustedes pueden decir, pueden ver que los pliegues son de alta frecuencia, son pliegues estigmáticos, esta geometría que se llama de disarmonía. Pero si miran acá, los estratos están casi horizontales, acá están un poquito más inclinados, pueden llevarse una idea errónea, digamos, de que estos sectores tienen más deformación que estos sectores que están acá, cuando en realidad toda la roca tiene más o menos el mismo acortamiento y el mismo estiramiento. Lo que ocurre es que la mecánica de plegamiento de estas series estratificadas altamente competentes, estos deben ser carbonatos y estos deben ser arcilitas, determina, esta reología es la que determina este aspecto tan distinto en una parte de la roca a otro aspecto de la roca, ¿no? Entonces, bueno, estos esquemas que se conocen desde la época de Ramsay, del año 80, explican muy bien, digamos, cómo los espesores de los estratos y los contrastes reológicos entre ellos y con los estratos que conforman, en este caso lo que se está viendo, ese fondo blanco, es lo que determina la morfología de los pliegues, y los pliegues son de alta frecuencia, baja longitud de onda, alta longitud de onda. Pero la cantidad de deformación, ustedes la pueden ver acá, la cantidad de acortamiento que sufren los estratos delgados y los estratos gruesos es la misma, y el estiramiento es el mismo. Lo que pasa es que el aspecto de la estructura resulta distinto. Bueno, creo que quedan 2 o 3 más cosas que les quería comentar, que son muy importantes a esta altura de los acontecimientos. Yo me comencé a dedicar un poquito más, digamos, a prestarle más atención a la geología estructural, particularmente a la geología estructural de basamento y particularmente a las fajas de cizalla, más o menos alrededor del año 92 o 93, o sea, bastantes años, 12 o 13, 14 años después que me había graduado. Tuve una muy mala... La verdad que debo agradecer al profesor que tuve en Córdoba, porque no puedo decir que tuve una mala formación, puedo decir que no tuve formación, que es lo mejor que uno le puede pasar después de haber tenido una buena formación. O sea que uno tiene una buena formación, no tiene formación, y el tercer estadio más malo sería el tener una mala formación. Seguramente Juan Candiani sabe a lo que me refiero. Bueno, lo que yo quería decirles es que a partir de ese momento, año 92 y 93, ya existía el libro de Ramsay, había el libro de Ramsay en castellano traducido, y había 2 o 3 tomos del libro de Ramsay, donde ya había un enfoque totalmente diferente de la geología estructural, que fue el que yo creo que permitió el despegue de las otras dos, de otro montón de cuestiones. Yo quería mencionarles un poquito varias cosas que yo fui percibiendo con el tiempo, que algunas que me sirvieron directamente y otras primero no las evalué porque no hacía. Por ejemplo, el caso de las secuencias tectoestratigráficas, yo no trabajaba en cuencas, trabajaba más vale en basamento, de manera tal que sabía que existían, los petroleros la usaban mucho, los estratígrafos también,
se empezaron a ver mejor con la línea sísmica, pero claro, cuando uno empieza a trabajar en geología regional y está cerca de alguna cuenca o tiene un basamento volcánico, el establecimiento de la secuencia, que es una cosa no demasiado difícil a veces a partir de una sísmica, incluso en superficie, es un concepto muy, muy potente, la verdad que ayuda muchísimo a entender la geología y a representarla y a redactar una geología y a organizarse estructuralmente para una evaluación tectónica. Así que ese es un concepto de secuencia textoestratigráfica que es muy importante tener presente y manejar. Otra cuestión que ha sido muy importante, que por lo menos que a mí me ha ayudado muchísimo, y bueno, ni le cuento a los alumnos, son los modelos análogos que reproducen los RIF, las fajas plegadas y también algunos sistemas transcurrentes. Son fundamentales en la enseñanza en la facultad, pero también para nosotros, no solo ver las geometrías que se forman, sino los aspectos mecánicos que quedan involucrados, los mecanismos de deformación. Si ustedes hacen un ensayo, nosotros tenemos ahí en la Universidad de Río Negro una caja de deformación que es bastante berreta, es bien angostita para que no consuma mucho material, pero se ven cosas increíbles más allá del objetivo, que es representar una faja plegada, un RIF, por ejemplo. Se ve, por ejemplo, la formación de fallas normales en superficie que comienzan como fracturas extensionales, que son de alto ángulo, se ven cómo van haciéndose lístricas en profundidad, se ve el comportamiento de los materiales, cómo se comporta una arena, por ejemplo, esta que se usan en fracking aquí, que son bien redondeadas, se ven los mecanismos de deformación, se ven los mecanismos de deformación en yeso molido. La verdad que es los modelos que se pueden hacer en la caja. Eso por un lado. Y por otro lado, los modelos hechos más sofisticadamente por investigadores que se comparan muy bien con afloramientos y sobre todo con sísmicas. Hay algunos modelos que son sísmicas cargadas. Esos modelos ayudan muchísimo, muchísimo, digamos, a entender la geología estructural. Después, los modelos de inversión tectónica positiva, negativa, inversión de cuenca, son fundamentales. Acá en Patagonia están presentes casi en todos lados. Y en determinados sectores son recurrentes. Por ejemplo, qué sé yo, en la zona del río Chubut Medio está la Sierra de Taquetrén, las cuencas liásicas están elaboradas sobre las milonitas paleozoicas, ahí se elaboran las cuencas liásicas, después la sierra se levanta en el Cretácico superior por esa falla, después se vuelve a levantar en el Terciario y tiene evidencias de neotectónico. O sea que la inversión tectónica, tanto positiva como negativa, es un factor que está presente, digamos, en casi todos los lugares, por lo menos en los cuales yo conozco, y ayuda muy bien a comprender las cosas. ¿Sí? Cuando yo estaba en Comodoro Rivadavia, había mucha discusión entre los geólogos de YPF de Buenos Aires y los de Comodoro Rivadavia sobre el origen de la Sierra San Bernardo. Hasta que apareció el concepto de inversión tectónica, esa discusión no terminó. La inversión de cuencas y la creación de relieve, el relleno y la creación de relieve dio por terminada una discusión que ya llevaba como 10, 12 años. Esto es muy importante. Esto se conoce de antes, de cuando yo me recibí, ya en el libro de Billing estaba, que es las categorías de fallas de Anderson, lo que son los sistemas conjugados, es decir, saben que la clasificación de Anderson clasifica las fallas desde el punto de vista dinámico. Depende de cuál sea, de los 3 esfuerzos principales, cuál sea el vertical, una falla es normal, es de desplazamiento de rumbo, es inversa. Esa es la base con la cual nosotros hacemos los análisis dinámicos, pero hay que tener precaución por el tema de la inversión tectónica. Este modelo de Anderson funciona bien con dos premisas, con una premisa fundamental, que el material sea homogéneo, que significa que sea homogéneo, que no tenga estructuras previas o que no tenga heterogeneidades previas. Eso no ocurre casi nunca, pero teniendo esa precaución, uno puede utilizar muy bien la teoría de Anderson. Después, los modelos microestructurales son fundamentales y su relación con las estructuras más grandes como indicadores cinemáticos, mecanismos de deformación progresiva, etc. Esto que está acá abajo es muy importante, está poco difundido, no sé si se alcanza a ver, esto que dice modelos de deformación en materiales porosos. Las areniscas porosas tienen una forma de deformación que está presente en todos los bancos de arenisca que yo conozco, en todos, paleozoico, mesozoico, cenozoico, en todos. De zonas de transcurrencia, en todos lados. La mayoría de los estratígrafos no los reconoce y los sedimentólogos no se dan cuenta que son deformaciones, pero esto es un arma
fundamental para cualquier geólogo que vaya a hacer geología regional o que vaya a trabajar en estratigrafía o en sedimentología, reconocer, porque los materiales porosos registran muy bien y muy rápido la deformación. Lo que pasa es que no la presentan de la misma manera que los materiales no porosos. Después, tener en cuenta un poco lo que les mostré recién del plegamiento, ¿sí? Para no confundirse y evaluar bien la deformación, ¿sí? Los modelos que combinan el plegamiento de rocas de series estratificadas con la mecánica de buckling o buckling, esto. Otra cuestión muy importante, el uso conceptual para la enseñanza, pero también para el aprendizaje del círculo de Moore, la fórmula de Coulomb y los ensayos de máquina. Círculo de Moore es una genialidad construida hace ya en el 1800 por Moore, que todavía se utiliza hoy en día, y la verdad que se utiliza para resolver problemas, pero para la enseñanza conceptual es una herramienta muy poderosa. Después esto es muy importante para comprender las rocas de falla, el modelo geológico cortical de Schultz, Simpson y otros más. El modelo que relaciona la falla con los fluidos también. Los modelos que progresaron mucho en la década del 70, lo que se llama la tectónica de basamento, la basement tectónico de deformación por cizalla simple, pero son modelos que funcionan, pero no se pueden aplicar a cualquier lado. Se aplican mucho en imágenes, se aplican siempre y cuando yo esté seguro que esté trabajando con rocas que tienen componente de rumbo importante. Bueno, y tener presente un poco la geodinámica, las direcciones y el sentido de convergencia. Bueno. Brevemente y ya para finalizar, yo creo que en general, para nosotros, para individualmente, colectivamente, lo que leemos, lo que cartografiamos, lo que producimos y lo que leemos de otra gente en general es bastante desparejo. No hay una uniformidad en ciertas cosas que yo creo que sería una aspiración nuestra, quizás en el SEGEMAR, lograr un emparejamiento de ciertos conceptos y de qué vamos a escribir y qué vamos a cartografiar, para, sobre todo si se va a entrar en una etapa en algún momento de trabajos de más detalle, que no impliquen solamente cambiar de escala, sino que impliquen una calidad de la información, a lo mejor menor cantidad, pero mejor calidad de información, ¿no? Yo creo que hace falta, de alguna manera, nivelar esos conocimientos, mejorarlos, y en esto vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo, sin ser un especialista, sino simplemente en el bagaje normal que debería tener un geólogo cuando va al campo, cuando mira una imagen. ¿Mm? Hoy en día hay más chance que un geólogo mire una imagen que vaya al campo. O sea que también vale para eso, ¿no? Yo creo que hay que mejorar el oficio del reconocimiento de las estructuras, ¿no? El oficio es un poco lo que nosotros vemos en los libros, cómo nosotros lo reconocemos en el campo, en una imagen, en otro lado. Hay que mejorar el oficio de eso, y bueno, eso se logra con práctica, ¿no? Cómo mejorar nuestro oficio para reconocer estructuras en el paisaje, cómo yo ubico fallas sin ir al lugar donde supuestamente está la falla, porque si voy la falla no está. ¿Cómo ubico fallas estratigráficamente? Porque me faltan estratos, porque me sobran, porque se me superponen los estratos viejos con los jóvenes. Todo ese tipo de cosas que tiene que ver con que a nosotros, o por lo menos a mí, la percepción o lo que trataron de inculcarme es que las fallas se tienen que ver, porque si no se ven no se pueden poner, y eso no es así. La mayoría de las fallas importantes no se ven nunca ni se van a ver nunca. Por lo tanto, las fallas hay que ponerlas con una razón geológica o estratigráfica. Y para eso hay que reconocerlas en el paisaje, en las imágenes remotas, en fin, en la estratigrafía, en un perfil, en la riología de los estratos. ¿Sí? Cuando yo voy a determinado lugar y veo que hay calizas, lutitas, caliza, lutita, caliza, lutita, caliza, y empieza a repetirse eso, que yo digo, bueno, acá hay una repetición tectónica a través de las lutitas, por ejemplo. Este tipo de cosas hacen el oficio. Otra cosa que hace al oficio fundamentalmente es el reconocimiento de microestructuras en afloramiento en rocas metamórficas y en otras rocas asociadas a fallas, por ejemplo. Creo que cada uno de nosotros de alguna manera tiene que tener más herramientas para llevar. Yo durante mucho tiempo, después ya no las llevé más, llevaba una libreta con esquemas, con diagramas, con gráficos, con cizallas, destrales, sinistrales, cizallas simples, llevaba todo eso porque no lo tenía en la cabeza, hasta que en un momento uno lo termina aprendiendo, ¿no? Para comparar un poco lo que veía en el campo.
Una cuestión que yo creo que es importante es esta que dice acá abajo. Si nosotros mejoramos nuestra calidad de observación, no hace falta llevar a un geólogo estructural al campo, por ejemplo, sino que yo con esos datos puedo compartir esa información, no en el campo, en otro lado, y puedo arribar, digamos, a otras interpretaciones, o a la misma, o a la que fuera. Cuando nosotros hacemos un mapa, hoy en día que tenemos la gran ventaja, por ejemplo, de tener Google Earth, o por lo menos es lo que yo hago, cualquier trabajo que hago, cualquier trabajo que llegue y que me interese, yo lo hago, lo que dice acá, lo someto a un escaneo detallado a cada parte de lo que estoy mirando en Google Earth en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, porque si hay un mapa estructural que está más o menos bien hecho, esas cosas se ven y se pueden ver más cosas. Así que yo eso es una cosa que recomiendo enfáticamente, que es que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros miremos en el campo, lo que nos mandan, lo que nos preguntan, lo que interpretemos, si lo hacemos con un tratamiento, lo que sea, pero Google Earth tiene, al poder rotar el relieve, tiene la posibilidad de hacer un chequeo muy detallado de muchas cosas. Otra cosa muy importante, que esto nos cabe más a nosotros, que es la cartografía, porque es la cartografía oficial, es que hay que mejorar, a veces, no siempre, en algunos lugares, el trazado de la falla. Muchas fallas son trazadas como líneas, como rectas, que atraviesan litología, a las cuales no le pasa absolutamente nada. Eso no es así. Hay que mejorar el trazado, hay que mejorar el diseño cartográfico de la falla, hay que respetar las B, los contactos entre unidades, etcétera, etcétera. Como les dije al comienzo, hay que tratar de establecer de alguna manera con qué categoría mapeamos o postulamos fallas, ¿no? Porque si nosotros inferimos una falla, con todo el derecho que tenemos a decir, acá para mí esta falla yo la puedo inferir, recordemos que si la pongo como una falla probada o no doy suficientes explicaciones, quien lea mi trabajo va a pensar que esa falla existe, yo la vi y es una falla probada, cosa que no es así. Finalmente, hay una cuestión que es muy importante cuando uno hace un mapa estructural y tiene estrato, que es el trazado de capa o el trazado de bedding, es fundamental, eso ayuda mucho, adorna mucho los mapas, aunque sea discontinuo, mejora mucho. Otra cosa es el tratamiento de las unidades en secuencias textoestratigráficas. Después, y ya para terminar, esto es más subjetivo, pero a mí me sirve. Cuando yo evalúo los antecedentes de un trabajo estructural o de un trabajo geológico que se refiere, tiene una parte, un apartado de geología estructural, yo lo primero que trato es ahí le puse sacarle la ficha al autor, entonces tratar de comprender al autor quién es si yo no lo conozco, por dónde va, cuál es su experiencia, si es estratígrafo, si no es estratígrafo, ¿no? Eso ayuda mucho a entender qué cosas faltan, qué cosas de las que están puestas, qué valor tienen para uno, eso es fundamental, ¿no? Segundo, hay que tener mucho cuidado con, hoy en día hay muchos trabajos que tienen, hoy en día en vez de cartografiar en el campo, lo que se hace es dibujar fotografía. Eso está bien, pero recuerden que las fotografías de paisaje, tienen perspectivas y las perspectivas cuando uno va al campo cambian rotundamente. También hay que evaluar cuál fue el objeto del trabajo que yo estoy leyendo desde el punto de vista estructural. Por ejemplo, hoy en día, con los software, uno puede hacer un mapa muy lindo, pero que no tiene mucha información estructural. Porque, por otro lado, puede que no haya sido el objetivo del autor. El autor le quedó un lindo mapa porque dibuja bien y porque la litología y porque la geología del lugar permite tener muchos estratos o muchas rocas distintas, y el mapa está bueno, pero por ahí estructuralmente no tiene mucha información. Entonces, eso si el mapa no está bien dibujado, uno no le da bolilla, pero si está bien dibujado, sí, ¿no? Hay que tratar de establecer también cómo se hizo un mapa estructural, cuáles son las fuentes y cuáles son los datos, dónde fueron, digamos, la metodología utilizada, ¿no? Lo mismo, cuando nosotros vemos una sección sísmica, las secciones sísmicas tienen un potencial enorme. A nosotros nos llegan y nosotros podemos acceder a secciones sísmicas sin control de pozo, pero si tiene un control de pozo es mucho mejor, si no, tiene ciertas inseguridades, hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, como final, yo diría que la recolección de datos que nosotros hagamos
seamos especialistas, medianamente, depende de nuestro conocimiento, que tratemos que sirvan para los distintos tipos de análisis estructural que vamos a hacer después. Que si no los podemos hacer nosotros, lo haga otra persona. La redacción que hagamos de nuestro trabajo, en lo posible, yo considero que tiene que seguir las pautas de las distintas categorías del análisis estructural, comenzando de manera categórica y indispensable por el análisis descriptivo. Si no podemos hacer los otros, no importa, pero el análisis descriptivo, si está bien hecho, ya es un logro. Hay que incorporar los datos de magnetometría, de gravimetría, de sísmica. Creo que deberíamos tener, esto ya para el caso nuestro, un acuerdo, esto ya lo planteamos cuando hicimos el curso en el 2015, un acuerdo de qué cosas debería incluir un mapa como mínimo de base para la parte estructural, qué debería incluir el texto, qué ítem debería incluir el texto. Y finalmente, yo creo que las imágenes y la información que hay hoy en día, por ejemplo, en el caso de Patagonia, en el caso particular mío, de algunas hojas geológicas que hemos hecho, que tienen su estratigrafía un poco obsoleta, y se podría mejorar incluso su geología estructural sin salir al campo. Esto es una cosa que en el 2014 ya le propusimos a Page, y todavía estamos esperando un poco la respuesta, esperemos que sea positiva. Bueno, esto se puede hacer en algún momento en que las condiciones, digamos, del dibujo y de la edición lo permita, pero hoy en día se puede hacer ediciones de mapas de lo que ya hemos hecho sin gastar dinero. Y con esto ya termino. En el día de ayer y de hoy estuve con una tesis de licenciatura de la Universidad de Río Negro, de la zona del Bolsón. Es un tema que a mí no me atañe porque es la morfometría, la hidrodinámica, la hidráulica del río Quenquentreu. Me pidieron que sea jurado de la tesis porque yo trabajé en esa zona, y bueno, toda la geología está reproducida textualmente de nuestra hoja geológica Bariloche. El mapa está bien, pero la estratigrafía está muy atrasada, digamos. Entonces, por eso yo creo que ciertas cosas, como la estratigrafía, deberían en algún momento editarse nuevamente.